Estamos a las vísperas del derramamiento del Espíritu Santo y es necesario que todos estudien y mediten en las Sagradas Escrituras y el Espíritu de profecía. Únete a este estudio con el Ministerio del Clamor de Medianoche, aquí por Radio Joven Adventista, todos los viernes de 6 a 7 p.m. hora central, de 7 a 8 p.m. hora del este. Este es tu programa, La Voz de los Profetas. Disculpen, hermanos, hemos estado teniendo interrupciones, pero queremos aprovechar este momento para darles saludos a todos aquellos que estén escuchando a través de WhatsApp, a todos aquellos que estén escuchando a través de TuneIn Radio, saludos a aquellos que están en la página web en vivo y saludo a nuestras 5 emisoras de radio AM y FM. Le mandamos también un saludo especial a los que están en el chat y hacemos el recordatorio de aquellas personas que están en verdes a que cambien sus nombres. La introducción del tema en esta noche va titulado El clamor de medianoche, como se encuentra en Mateo 25. Ahora vamos a tener unas palabras de oración y le pediré a nuestro hermano Eugenio Alejo que él nos dirija en oración. Oremos, queridos hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre desde ahora y para siempre. En esta víspera de sábado, primeramente agradecemos por este día maravilloso, este día de reposo que tú nos brindas cada semana. Es el sábado glorioso de Jehová. En este día que por tu espíritu se pueda mover en nuestro medio, que tu espíritu se pueda mover y alcanzar a todos aquellos nuestros oyentes donde quieras que estén. Y que en este día estemos todos gozosos y disfrutemos de las bendiciones y de las maravillas que has preparado para nosotros, para disfrutarlas contigo. Permite, Padre, que entremos nosotros también en tu reposo en estas horas sagradas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, en esta noche tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios y al mismo tiempo dando conocimiento a qué se debe el título del clamor de medianoche para nosotros. Vamos a ir todos al libro de Mateo, capítulo 25, donde encontraremos a partir del versículo 1 la parábola de las 10 vírgenes. Y vamos a estudiar este tema que seguro no lo vamos a terminar en esta ocasión. Continuaremos la próxima semana. Pero vamos a estudiarlo a profundidad para entender exactamente cuál es el mensaje para nosotros en este tiempo. ¿Quiénes somos nosotros como iglesia? Pues se nos han dicho que somos la iglesia laodicense, y eso es cierto. Existe la iglesia laodicense. Pero nosotros, el remanente de Dios, no pertenece a la iglesia laodicense. Pertenece a una iglesia que está dormida. Y alguien dice, hermano, la iglesia dormida es la Odisea. Y tristemente te voy a decir, aunque no es nuestro tema en esta noche, la Odisea no es una iglesia dormida. La Odisea es una iglesia que ha apostatado. Y entonces, ¿cuál es la iglesia dormida en la Biblia? Que representa a ese pueblo que estamos despertando, que hay que despertar. Es la iglesia de la parábola de las 10 vírgenes. Esa es la verdadera iglesia que está dormida. Y hoy vamos a entender, o a partir de hoy entenderemos exactamente qué significa que de las 10 existen 5 sensatas o prudentes y 5 fatuas. Vamos a ver en realidad
quién es como por así decirlo, ese grupo que lanza el clamor de medianoche en esta ocasión de la parábola de las 10 vírgenes. Así que comenzamos nuestra lectura. Te invito a que tengas tu Biblia en mano, la abras en el libro de Mateo, capítulo 25. Leeremos cuidadosamente en esta ocasión. Dice la palabra de Dios en Mateo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes, porque las insensatas al tomar las lámparas no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas. Y bien, queridos amigos, habiendo hecho esta lectura hasta el versículo 4, vamos a ver que las 10 vírgenes, ambas eran religiosas. Ambas poseían sus lámparas, todas poseían sus vestimentas, todas habían preparado para una fecha en específico. La única diferencia es que, aunque todas tenían sus lámparas, no todas tenían aceite. Y esta noche, o quizás, no sé si será en esta noche, si dará tiempo, pero en el estudio sobre esta parábola vamos a entender qué significa el aceite en esta parábola, porque no es exactamente lo que nosotros creemos o lo que nos han dicho por tanto tiempo. Así que continuamos entonces con el versículo 5, porque es el momento de la crisis. Dice el versículo 5, y tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Y siempre va a haber un momento de crisis en tu vida. Va a haber un momento de crisis para la iglesia. ¿Sabes para qué cosa es la crisis? La crisis es para revelar tu carácter y el mío. Si hay crisis con tus amistades, es para revelar el carácter de tus amistades. Si hay crisis en la familia, es para revelar el verdadero carácter de la familia. O sea, como único sabremos sobre la lealtad de nuestros amigos, es mediante la crisis. Como único sabremos cómo va nuestro cristianismo, cómo va nuestra vida espiritual, cómo va nuestra consagración a Dios, es mediante la crisis. Por eso Dios permite las crisis. Y las crisis van a decirnos exactamente dónde estamos, quiénes somos en realidad, quiénes son los que nos rodean, quiénes son aquellos que dicen ser hijos de Dios. Y por eso sigue diciendo en el versículo 6, pero a la medianoche hubo un clamor, he aquí el esposo, salid a su encuentro. Sabes que para este tiempo nos hemos conformado con la iglesia, con la idea de que nos digan que somos laodicenses y que somos una iglesia dormida. Pero en esta parábola nosotros estamos viendo que hay un grupo que no se durmió. Hay un grupo que se mantuvo velando. Hay un grupo que fue quien dio la voz de alarma. Ahí viene el esposo y me llama la atención. Salid a recibirle. El esposo no va a entrar ni en tu cristianismo, ni en tu iglesia como tal. Tenemos que salir a recibirle a Él. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por eso nadie puede decir, en mi iglesia está la verdad está en la palabra de Dios. Hay que salir a ella. En mi iglesia es la iglesia que Dios viene a buscar. No es exactamente así. Si hubiera una iglesia exacta que Dios fuera a buscar, entonces todos tendríamos que ir para esa iglesia. Pero usted me dirá, pero Dios no viene a buscar a su iglesia. Dios viene a buscar un remanente que conformará su iglesia. Eso es algo muy distinto. Pero no viene a buscar a una iglesia en específico. Tenemos que salir todos a recibir al Señor. Tenemos que salir a su palabra. Tenemos que salir a su ley. Tenemos que salir a su conocimiento. Así que seguimos leyendo en el versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Así que todas se acomodaron, todas trataron de encender sus lámparas. ¿Y qué sucede en el versículo 8?
Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se están apagando. Y esta parte me llama la atención del versículo 8. ¿Por qué? Porque supuestamente 5 vírgenes le están pidiendo a otras que les comparta algo. Y fíjese, Cristo dice, pedid y se os dará. Y esta es la primera vez que estoy viendo en la Biblia que alguien pide algo, pero no se le entrega. Es la primera vez que veo en la Biblia que alguien le suplica a alguien, dame, comparte lo que tienes. Y la persona, en este caso, las otras le dicen, no podemos. Ahora, muchos creen que el aceite simboliza el Espíritu Santo. Recuerden que en la Biblia las cosas no tienen el mismo símbolo. A veces el mismo símbolo, en dependencia del contexto, pues va a representar algo. Por ejemplo, si hablamos del león, ¿a quién representa el león en la Biblia? Bueno, hay connotación, está a Babilonia, pero está Jesús cuando dice el león de la tribu de Judá, también representa a la tribu de Judá, pero también representa a Satanás, porque dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, tiene varios significados según en el contexto que estemos leyendo sobre el asunto. Y en este caso, en el asunto que estamos hablando es sobre el aceite. ¿Qué será el aceite? Porque no es aquí el Espíritu Santo. Si hablamos en el santuario, sí, y hablamos del candelabro de 7 brazos, ahí sí representa el Espíritu Santo. Pero en esta parábola no. Les voy a leer una nota del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, para aquellos que lo conocen, página 339 del párrafo 2, y vamos a ver un poco cómo describe la pluma inspirada sobre este asunto. Dice, ambas clases fueron formadas o tomadas, desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Así también hoy en día una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Y vamos a continuar a ver en realidad de qué se trata todo esto. Esta es la clase de personas que en tiempo de peligro clama paz y seguridad y no sueñan con peligros. Cuando se despiertan alarmados de su letargo, disciernen su destitución y tratan de que otros suplan su necesidad. Pero en las cosas espirituales, y ojo con lo que voy a leer ahora, ningún hombre puede suplir la deficiencia del otro. ¿Y de qué se trata? Sigue diciendo, la gracia de Dios ha sido libremente ofrecida a toda alma. Se ha proclamado el mensaje del Evangelio. El que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de vida de balde. Y ahora dice la pluma inspirada, y escuchen bien, pero el carácter es intransferible. Ningún hombre puede creer por otro. Ningún hombre puede recibir el Espíritu por otro. Nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Entonces ahora entendemos claramente cuando estas 5 vírgenes le dicen a las otras, danos de tu aceite. Y fíjense, hermano, ustedes podrán compartir conmigo sus experiencias. Y yo podré llorar, me podré emocionar por lo que esté escuchando. Podré sentirme, quizás en mi mente, hasta meterme en ese momento cuando usted está contando su historia y poder sentir emoción, pero me voy a quedar en eso, en una emoción. Porque en realidad, para yo poder tener la fe que tú tienes, necesito experimentar mi propia experiencia para desarrollar un carácter cristiano. Familia, estas palabras nosotros tenemos que compartirlas porque creemos fielmente que estamos a punto de recibir el poder del Espíritu Santo. Dios está preparando un pueblo que se está preparando desde ahora para cuando llegue el momento de dar el último clamor en esta tierra,
sobre el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, este pueblo esté listo. Tengamos en mente que este clamor de la medianoche que se escuchó, históricamente lo podemos ver a través del Espíritu de Profecía, que sucedió con los mensajes del primero y el segundo ángel. En este tiempo de la historia tan importante, cuando Cristo estaba a punto de entrar en el lugar santísimo para empezar entonces el juicio investigador, vemos nosotros que se proclamó un clamor que el esposo viene y la orden para el pueblo fue salid a encontrarlo. Estamos viviendo en tiempos donde necesitamos saber cuál es nuestra posición, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro mensaje, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro nombre que nosotros debemos de portar en estos últimos días. Nuestro propósito, nuestros planes a través de la voz de los profetas, presentado por el ministerio de El Clamor de Medianoche, es que este pueblo que Cristo necesita, que esté preparado para estos últimos tiempos, esté preparado para recibir su Santo Espíritu. La profeta dice que el sellamiento para estos tiempos es un afianzamiento en la verdad, tanto intelectualmente como espiritualmente. No podemos nosotros recibir el Espíritu si nosotros no conocemos de dónde es que proviene. Es necesario conocer que este Espíritu proviene de parte de Dios y es dado a nosotros para llenarnos de poder y llenarnos de valor y llenarnos de mucha capacidad para poder terminar esta obra que Cristo empezó, pero Él prometió que Él la va a terminar. Así que al estudiar estas palabras que se encuentran en Mateo 25, tenemos que prestar mucha atención a las importantes denuncias que se hacen a favor del pueblo de Dios, a las amonestaciones que se hacen para el pueblo remanente y al mismo tiempo cómo es que la profecía se va a cumplir poco a poco. Fíjense, queridos hermanos, que la iglesia en esta parábola, el remanente de este tiempo, no está representado aún ni en las vírgenes sensatas, porque ellas aún durmieron. El remanente para este tiempo está representado en ese grupo que salió en ese momento a declarar: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Y fíjense que me llama la atención de salid a recibirle. Si volvemos a la historia de la parábola, cuando vamos al libro Deseo a toda la gente, dice que Jesús se encontraba con los discípulos afuera y a la distancia se veía una casa que por las características que tenía, por la decoración que poseía, se daban cuenta de que iban a haber nupcias en esa casa. Así que estaban afuera las damas, acompañantes, esperando el séquito de la novia, esperando. Pero nos llama la atención que el esposo nunca entra a la casa. Es la novia la que sale a recibir al esposo y el esposo la lleva para su casa. En este tiempo somos un remanente que está esperando para salir con el esposo, para salir con Jesús. Y esa es la iglesia, este es el remanente, la iglesia, la verdadera iglesia de Dios, es la iglesia que está dando esa voz. Es la iglesia que está avistando y dando el anuncio: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Pero tenemos que despertar a ciertos cristianos. La mayoría están dormidos porque están concentrados en sus propios planes, en su propia vida, y algunos concentrados en su propio cristianismo. Pero de estos cristianos, desgraciadamente, los que están representados en las vírgenes sensatas están durmiendo, pero ellos despertarán. Pero como poseen la experiencia con Cristo, como ellos poseen haber estudiado, haber conocido la palabra de Dios, una vez que tú les presentes ese grito de despertar, ellos lo entenderán y por eso reaccionarán. Pero habrán este otro grupo, que este grupo también estuvo dormido y despertará, pero por no poseer el aceite, la experiencia con Dios, por no haber desarrollado un carácter con Cristo, por no haber conocido a ese Dios completamente como debió conocerlo, cuando se les sea presentado la verdad,
no la entenderán, no la comprenderán. Y por eso estas vírgenes le decían a las otras, danos de tu aceite. Y las otras le dijeron una noticia que ellas no esperaban. No podemos darte de ese aceite. O sea, de nuestro aceite. Y a última hora, estas vírgenes salieron corriendo a comprar, a buscar de ese aceite. A última hora hay personas que querrán entonces desarrollarse y empezar a desarrollar un carácter con Cristo. Y querrán estudiar. Y querrán hacer estudios bíblicos. Y moverse de aquí para allá. Y buscarán. Pero desgraciadamente será en vano. Porque apenas y cuando regresen, no regresarán con el verdadero carácter de Jesús. Y tocarán la puerta. Y continúa la parábola diciendo que cuando Jesús les abra la puerta, les dirá, no os conozco. ¿Quiénes son ustedes? Y usted dirá, pero somos cristianos. Proclamamos tu nombre, pero ¿y por qué no estás aquí adentro? ¿Por qué no estuviste velando? ¿Por qué cuando vine estabas afuera buscando algo? ¿Por qué ese algo no lo buscaste antes? Y en realidad a esos cristianos Cristo les dirá que antes no lo buscaron porque no les interesó. Y esto es algo triste, hermanos. Porque para este tiempo hay muchos cristianos. Pero dice el Señor Jesús, estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición. No todos quieren transitar por la parte difícil. Todos queremos vivir un cristianismo fácil. Queremos vivir un cristianismo que todo lo que sea o que proclame sea prosperidad. Queremos vivir un cristianismo que no demande compromiso con Dios. Queremos vivir un cristianismo donde no se nos exija ni se nos pida nada. Y es como querer contraer matrimonio con mi esposa y decirle que la quiero mucho de palabra, pero no querer ni vivir en la casa con mi esposa, ni dormir en la cama con mi esposa, ni compartir con mi esposa. Pero si me pregunta, le digo que sí la quiero. Y este es el cristianismo hoy en día. Amamos a Jesús, sí, con nuestras palabras lo declaramos. Pero en realidad no nos interesa vivir la vida que Él nos pide a nosotros. Y por eso es que en esta ocasión, el esposo Cristo Jesús, cuando abre la puerta y se encuentra a estas vírgenes pidiendo que les dejen entrar, Jesús les dice, lo siento. Y será un momento triste, hermanos, y será un momento difícil para muchos cristianos, porque no habrán hecho la preparación correcta. En realidad, nunca les interesó. Algún día, cuando estudiemos sobre el asunto del sellamiento, entenderemos que cuando la gracia se vaya a cerrar, el Señor Jesús no va a cerrar la gracia, o sea, no se va a cerrar porque Cristo va a decir, bueno, lo siento, hasta aquí llegó, a partir de ahora el que venga después arrepentido llegó tarde. No. Porque si alguien, aunque sea tarde, llegara arrepentido, el Señor Jesús tiene suficiente amor para dejarle entrar. Pero resulta que cuando se vaya a cerrar la gracia, y esto es un tema que habría que estudiar a profundidad, será porque Cristo verá que nadie más se interesará en las cosas espirituales. Nadie más se va a interesar en velar por Dios, en estudiar su palabra, en orar. Y entonces el Señor Jesús dirá, consumado es. Así que yo espero que meditemos en esta noche sobre este asunto de la parábola de las 10 vírgenes, pues es la viva estampa que representa a la verdadera iglesia de Dios. Aún esa iglesia dormida o ese remanente dormido que está dentro de la Odisea, donde el Señor Jesús está afuera de esa iglesia tocando a la puerta. Y no dice, si la iglesia abre la puerta, yo entraré a ella. Lo que dice es, si alguno oye mi voz, si alguno de quién, si alguno de los que están adentro de esta iglesia. Porque la puerta, obviamente, ese pintor que dibujó a Cristo tocando la puerta, si se dan cuenta, ha dibujado una puerta que no tiene un picaporte, no tiene un llave, un handle por afuera. El que vaya a abrir tiene que hacerlo desde adentro.
porque de afuera no hay forma de abrirlo. Y a esa iglesia es donde Cristo toca la puerta, porque sabe que adentro hay un remanente. Hay 2 o 3 que están dormidos, pero que ellos saldrán a recibir al esposo. El esposo nunca entrará ahí, como nunca entró a la casa de la novia. La novia tuvo que salir a encontrarse con el esposo. Espero que meditemos en estas palabras. Hermanos, uno de los hombres más importantes en la historia de la primera iglesia cristiana fue un hombre que la persiguió y que mató a muchos cristianos. Muchos en la historia lo conocen como Saulo de Tarso, pero todos aquellos que creen en la palabra de Dios lo conocen como el apóstol Pablo. Hay unas palabras que él le compartió a su hijo amado, no porque era de sangre, sino porque lo amaba en el evangelio, que lo llegó a nombrar como su propio hijo, a Timoteo. Y en la última epístola a Timoteo, un hombre joven en la fe, un hombre lleno del Espíritu de Dios, queriendo hacer la voluntad del Padre, Pablo en sus últimas horas antes de morir le escribió una carta. Y yo quiero que ustedes analicen muy bien lo que esta carta va a decir. Yo quiero que ustedes escuchen lo que Pablo le está diciendo a su hijo, porque hoy nuestro Padre Celestial te va a hablar a ti a través de su santa palabra. Dice ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: requiérote solamente en presencia de Dios y de Jesús el Mesías, destinado a juzgar a los vivos y a los muertos en su aparición y en su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartaron el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. Y mis queridos, voy a hacer una pequeña pausa. Tenemos que analizar que aquí hay una gran advertencia para nosotros como pueblo. Dice el apóstol Pablo que para estos tiempos se iban a acumular para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Personas que solamente quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Personas que no quieren escuchar las amonestaciones que hay en la palabra. Personas que no quieren hacer cambios en sus vidas. Personas que están muy cómodas con la vida en esta tierra. Pero la verdad es que esta tierra no promete nada, mis queridos. Lo único que hay prometido es dolor, sufrimiento, mucho trabajo, separación, divorcio, hijos sufriendo, parejas que discuten y se fajan. Hay mucha violencia doméstica en los hogares. Y esto es porque no se está buscando a Cristo, porque los hombres buscan a maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ha llegado el momento que nosotros busquemos a un solo maestro, que es nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús. Ha llegado el momento de buscar una sola palabra conforme a la voluntad del Padre Celestial y no la nuestra. Y por eso es que Pablo sigue diciendo a su hijo amado: y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. Porque estos hombres, mis queridos, lo único que quieren escuchar son cuentos, es la ciencia humana, pero necesitamos de la verdadera ciencia que es Cristo Jesús. Sigue diciendo en el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta los sufrimientos, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como libación y el tiempo de mi partida es inminente. Y Pablo termina diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservado la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han demostrado amar su aparecimiento. Es nuestro momento ahora, preparar nosotros nuestras vidas, de nosotros dedicarnos solamente a la predicación del Evangelio. Hay personas que están muriendo sin escuchar las palabras que pueden salvar sus vidas de una muerte eterna. Mi querido hermano, mi querida hermana, familia en Cristo Jesús, que escuchas estas palabras en estos momentos, estoy pidiéndote y rogándote que te unas a estos hombres grandes de la palabra como Pablo y como Timoteo, que a pesar que sufrieron por el Evangelio se mantuvieron fiel. No seamos como esas vírgenes imprudentes
que no se habían preparado con aceite, no habían hecho preparación en sus vidas, no estaban esperando la venida del Señor. No seamos tampoco como las vírgenes prudentes, que se durmieron en el medio del momento más importante de nuestra historia. Estemos nosotros despiertos. La palabra nos dice que tenemos que velar y orar. No podemos cometer el error que cometieron los discípulos, que en el momento más oscuro antes de la cruz se durmieron y dejaron solo ellos. ¿A quién? A su maestro. Ha llegado el momento de no negar a Cristo como lo hizo Pedro. Ha llegado el momento de nosotros entregar nuestras vidas como lo hizo Juan el Bautista. Ha llegado el momento de dedicarnos a llamar a la apostasía y al pecado como lo hizo Elías. Ha llegado el momento de escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él nos manda hacer como lo hizo Noé. Ha llegado el momento de estar parados firmes en el medio de la apostasía, de la idolatría, del pecado, como los 3 jóvenes hebreos frente a aquella gran estatua. Ha llegado el momento de orar 3 veces al día y seguir adorando al único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo amado, como lo hizo Daniel, aunque fue tirado en el foso de los leones. Ha llegado el momento de tomar la palabra de Jehová y confiar en ella y ir delante hacia la batalla como lo fue el valiente Josué cuando Dios le dijo: no te dejaré solo. Ha llegado el momento, mis queridos, de cumplir aquella obra que empezaron nuestros queridos pioneros en el 1844. Aprendieron a través de golpes y sufrimientos, pero la verdad fue establecida en los primeros 50 años. En los primeros 50 años de este movimiento que Dios ha levantado para este tiempo. Ha llegado el momento de hablar esas palabras que han sido escondidas. Ha llegado el momento de predicar las cosas que nadie quiere escuchar. Ha llegado el momento de decirle al pecado por su nombre y ser hombres fieles. Fieles aunque los cielos se desplomen. Y yo quiero compartir con ustedes esta cita que demarca cuál es nuestro llamado como el clamor de medianoche para estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Porque la profeta, la sierva de Dios, habló inspirada por el Espíritu de Dios. Y ella dice a través de la Review and Herald, volumen 4, página 137, dice: se os exhorta a no tocar lo inmundo, porque al tocar esto, vosotros mismos os volveréis impuros. Es imposible que os unáis a los que están corrompidos y aún así permanezcáis puros. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? Dios y Cristo y las huestes celestiales quieren que el hombre sepa que si se une a los corruptos, se corromperán ellos mismos. Mis queridos, en un sentido especial, en el manuscrito 53, 1910, declara la sierva: en un sentido especial, los adventistas del séptimo día, esos son los que creen en que Cristo viene una segunda vez. Estos son los que guardan el séptimo día, el sábado. Estos han sido puestos en el mundo como atalayas y portadores de la luz. A ellos se les ha sido confiado el último aviso para un mundo que perece. Sobre ellos brilla la luz maravillosa de la palabra de Dios. Se les ha encomendado una obra de la más solemne importancia: la proclamación de los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. No hay otra obra de tanta importancia. No deben permitir que nada más absorba su atención. Mis queridos, estás tú hoy recibiendo un llamado de parte de tu Padre Celestial. Tu Salvador personal, Cristo Jesús, se para a tu lado hoy, cumpliendo su promesa a sus discípulos: no os dejaré huérfanos. Él está hoy contigo y Él quiere que tú salgas adelante como estos hombres que mantuvieron la fe y prediques el evangelio eterno para la salvación de las almas. Este mensaje que se encuentra en Mateo 25 son las palabras que necesitamos escuchar tú y yo, porque son las palabras de un fiel remanente. Y más adelante haremos un estudio sobre ese grupo tan precioso, los 144,000, que Dios los va a tener listos y preparados para cuando el momento llegue. Y mi querido hermano, el momento no está lejos. El momento no está en el futuro. El momento es ya. El momento es ahora.
El día es hoy para que tú tomes una decisión y te prepares para dar ese clamor que se escuchó a la medianoche. Salid y recibirle. He aquí viene el esposo. Así que, queridos hermanos y amigos, yo les hago la pregunta. ¿Te vas a conformar con la idea de creer que solo existe una iglesia laodicense? ¿Una iglesia que ha estado en apostasía? ¿O estás dispuesto a formar parte de ese remanente de Dios? Para ello, ya has escuchado cuántas cosas se necesitan hacer. Necesitamos ser la voz de Dios. Necesitamos ser sus manos y sus pies. Hay que proclamar un evangelio. Hay que despertar a un mundo que perece en las tinieblas. Y Dios cuenta contigo y conmigo. Pero necesitamos primeramente llenarnos de la experiencia con Cristo Jesús. Un cristiano sin experiencia no es nada. Es algo vano. Es algo vacío. Y fíjense que a medida que vayamos estudiando, vamos a encontrar, si por ejemplo, si meditamos ahora en las características de las 7 iglesias de Apocalipsis rapidito, vamos a ver qué pasó con la iglesia de Éfeso. Esa iglesia pujante que salió para vencer. El Señor le dijo, tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. En realidad dice, has dejado tu primer amor. No es perdido. Y sucede que en la iglesia de Esmirna, la iglesia que le sigue, ¿qué fue lo que pasó? Dice que lo mejorcito que había del cristianismo en aquella época, murieron todos en el circo romano. Pero quedó un remanente. ¿Y qué pasó con ese remanente en la iglesia ahora de Pérgamo? Es la iglesia que se contaminó. Y un día vamos a estudiar poco a poco, iglesia por iglesia. Hay muchas cosas que tenemos que hablar. Pero esa iglesia se contaminó con la doctrina de Balaán, con la doctrina nicolaíta, dando origen más tarde a la iglesia de Tiatira, del período papal. ¿Y qué pasó en la siguiente iglesia de Sardis? Fue la iglesia de los reformadores. Ellos entendieron que desde tiempos de Pérgamo, la iglesia se había corrompido y ahora necesitaban hacer reformas en sus vidas. Pero desgraciadamente, los reformadores comenzaron su reforma, pero no la terminaron. Ellos comenzaron con Martín Lutero, en la reforma sobre la justificación por la fe y otras cosas más. Pero dice Jaime White, el 7 de febrero de 1856, en la Review and Herald, volumen 7, número 19, página 148, párrafo número 26. La mayor falla que podemos encontrar en la reforma es que los reformadores dejaron de reformarse. Si hubieran seguido en su reforma, y más hasta que hubieran dejado atrás el último vestigio del papado, como la inmoralidad natural, la aspersión, la Trinidad, la observancia del domingo, la iglesia ahora estaría libre de sus errores no bíblicos. La verdadera iglesia de Dios para este tiempo es la iglesia de Filadelfia. Es la iglesia que se levantó, o que mejor dicho, que Dios levantó en 1844. Esa iglesia pujante en aquel tiempo levantó el movimiento adventista del séptimo día. Si tú crees en los fundamentos que Dios instituyó en ese tiempo, que están vigentes por supuesto para nosotros hoy en día, entonces tú podrás ser parte de esa iglesia Filadelfia. Tú eres parte de ese grupo que se levantó a gritar, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Tú eres parte de ese clamor de medianoche. Pero ¿qué pasa si no hay reforma en tu vida? ¿Qué pasa si no entras en la connotación con la iglesia de Filadelfia? Terminas entonces y irías a parar en la iglesia Laodicea. La iglesia de Laodicea es una iglesia terrible. Tiene muchas características que tú no querrías tener, pero que hoy en día todas las iglesias se han corrompido. Pero Dios espera un remanente. ¿Y un remanente de cuántas iglesias? ¿De una? No. Dice el Señor que su pueblo está fuera.
su mayor cantidad de su pueblo está fuera. Hay un remanente de todos esos cristianos que son los verdaderos cristianos, los que son cristianos sinceros de corazón. Dios los está llamando en este tiempo. Estamos al final de los eventos, estamos al final de todas las cosas. Ahora estamos viviendo algo distinto. Muchos dicen, el Señor Jesús está viniendo desde tiempos de mi abuelito. Eso es cierto. Pero no vas a comparar los tiempos de mi abuelito a los tiempos que vivimos hoy en día. Así que te exhorto a que seas parte de este movimiento adventista, de esta iglesia que hace la proclamación del clamor de medianoche para este tiempo, de esta iglesia que se ha propuesto en su corazón ser la voz de Dios, de despertar a un pueblo que está dormido y que perece por falta de entendimiento. Que seas la iglesia o que formes parte de la iglesia que quiere marcar la diferencia en el mundo de hoy en día. Que formes parte de esa iglesia que quiere ser parte de ese grupo, de esos 144,000 que llevarán el mensaje triunfante hasta los confines de la tierra. Vienen tiempos difíciles, se acerca el fin de zarandeo, se acerca el momento cuando viene el fuerte clamor, tenemos que recibir la lluvia tardía, hay tantas cosas que hablar, pero esperamos en Cristo Jesús que cada uno de nosotros estemos dispuestos a decirle al Señor, llénanos de tu espíritu, danos de ese poder, reaviva nuestro primer amor en nuestro corazón, ayúdanos a ser parte de ese remanente. Querida familia de aquí de Radio Joven Adventista, te damos entonces con este estudio la bienvenida de aquí en adelante todos los viernes de 6 a 7 de la noche, hora centro, la voz de los profetas. Aunque ellos están descansando en el polvo de la tierra, las palabras de ellos seguirán haciendo su obra, porque el momento ha llegado. Este ha sido hoy tu programa, La Voz de los Profetas. Esperamos que Dios te bendiga y sientas el poder de su Santo Espíritu en tu vida. Prepárate para salir y encontrarte con el esposo. Prepárate para todas las cosas que han de venir, porque el esposo viene. Siga adelante, pueblo de Dios. Siga adelante, iglesia adventista. No te desanimes, no te rindas. Mira a tu Redentor Cristo Jesús. Él prometió no dejarnos huérfanos y prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta que aparezca en gloria y en majestad. Pueblo de Dios, levanten sus cabezas, porque nuestra redención está cerca. Para ti, muchas bendiciones en esta noche. Feliz sábado. Este ha sido Yeser Alejo y Eugenio Alejo, con la voz de los profetas a través del ministerio El Clamor de Medianoche. Que Dios te bendiga. Oremos en esta ocasión. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque en tu palabra hay sabiduría. Gracias porque en tu palabra hay esperanza. Gracias porque en tu palabra hay salvación. Gracias porque en tu palabra hay amonestación. Gracias porque a través de tu palabra también alcanzamos el valor. Gracias porque en tu palabra conocemos de ti y de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque en tu palabra están afianzadas las promesas que tú has dado para nosotros. Gracias porque de tu palabra emana la vida. Permite, Padre, que en esta ocasión, que en este sábado que hemos comenzado, no lo terminemos igual que como lo comenzamos. Te pido por cada oyente, cada persona que ha estado ahí escuchando, pero te pido también por las decisiones que cada uno ha tomado en su corazón. Te pido también porque tu Espíritu Santo está despertando en todos nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que esta obra que ha comenzado, tú la termines. Sabemos que la terminarás. Creemos que la terminarás. Porque no hay nada que tú dejes a media. Que esta obra pueda ser una realidad en nuestras vidas, en nuestros hogares, en cada uno de nosotros. Queremos convertirnos en esa iglesia. Queremos ser parte de ese remanente que está marchando. Queremos ser parte de ese pueblo que levantará el estandarte de Cristo, la bandera ensangrentada de Cristo en un mundo que perece. Una bendición para cada persona, para sus familiares. Ponemos en tus manos
los enfermos que tú conoces, enfermos que cada persona conoce. Permite que tu mano de protección, de sanidad, llegue hasta ellos y también de conformidad, de aliento para sus familiares. Ayúdanos para que aceptemos tu voluntad. Que en este sábado proclamemos la verdad. Que en este sábado vivamos un verdadero cristianismo. Que en este sábado sintamos verdaderamente la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.